Padre Santo, Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, porque nos das la preciosa oportunidad de poder estar escudriñando tu palabra y sobre todo por este maravilloso libro de los Hechos, porque nos da la hermosa oportunidad de poder estar ya en el capítulo 23, Señor, dejándonos, como siempre, Señor, siendo instruidos por tu preciosa palabra, Señor. Así que pon esa disposición en nuestro corazón, Señor. Pon esa disposición, así como lo hiciste con Lidia, Señor, allá en Filipo, Padre, que fue dentro de tu voluntad, Señor, poder tocar el corazón, poder abrir el corazón de cada uno de los que estamos escuchando este precioso mensaje, para que podamos poner más atención y sobre todo para que podamos entender tu maravillosa palabra. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema del día de hoy lo he titulado Cuando no somos enviados. Es el título de hoy. Cuando no somos enviados. Y es que muchas veces, mi hermano, como cristianos, como líderes, nos ganan más las pasiones por querer ir a dar el mensaje, y se nos olvida que el que tiene que dar la dirección es el Espíritu Santo. Entonces lo que está pasando aquí es de que en estos 11 versículos vamos a ver 3 evidencias que nos muestran que no somos enviados para llevar esa tarea, la tarea que estamos realizando. Hay mucha gente en las iglesias, en las congregaciones, hay muchos líderes, hay muchas iglesias separadas, porque los líderes creen que ya son mejores que el pastor. Ellos creen que ya predican mejor que el pastor y se salen de la iglesia porque ellos dicen, no, pues yo qué voy a hacer, yo ya tengo que hacer mi propia iglesia, y se van y tratan de abrir otra iglesia en alguna otra localidad, y puede que al principio funcione, pero al pasar del tiempo, mi hermano, si el Espíritu Santo no te envió, no va a pasar nada. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cuando no somos enviados. ¿Ok? Vamos a iniciar con el versículo 1. Dice, Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo ahora tiene enfrente a todo el concilio. Todo el pueblo lo quería matar. Sí, capítulo 21, el pueblo ya lo estaba golpeando, y tiene un segundo intento en el capítulo 22 con el pueblo, y ahora sí lo escuchan, pero terminan también odiándolo porque dijo la palabra que nunca les gustó, que era gentiles. Y ahora lo que estamos viendo es que el tribuno dice, bueno, yo quiero saber qué está pasando, y trae al concilio. Entonces Pablo, imagínate Pablo, ¿no? Dice, bueno, ya lo intenté 2 veces, ahora me van a traer a los jefes, ahora me van a traer a todo el concilio, me van a traer a los de autoridad. Yo creo que Pablo dice, bueno, ok, no me quiso escuchar el pueblo, pero el pueblo a final de cuentas es pueblo, ahora vamos a hablar con los líderes, y ahora sí, ellos me van a escuchar porque yo conozco a algunos de los líderes que están ahí todavía, Entonces ahora sí me van a escuchar, y escuchándome ellos, convirtiendo a 1 o 2, yo sé que todo el pueblo va a escuchar después la palabra, ¿no? Entonces Pablo está con cierta ilusión porque ahora vienen los líderes. Yo me imagino, no sé si has visto el meme ese donde se levanta el niño y va gritando, es hoy, porque está súper emocionado, diciendo, ok, va a ser hoy. Hoy es el día que voy a poder compartirle a estos hombres, y cuando me escuchen, no, yo sé que van a caer rendidos a los pies del Señor, ¿no? Lo que podemos dar es precisamente a este Pablo que dice, bueno, es hoy, con esa emoción. Y el versículo 2 dice, el sumo sacerdote Ananías simplemente ordenó a los que estaban junto a Pablo que le golpeasen la boca. Es lo que hace Pablo. Tiene frente a toda la autoridad, al Sanedrín, y lo primero que dice Pablo es, varones hermanos, yo con toda buena conciencia. O sea, estos odian a Pablo, quieren matar a Pablo, y lo primero que dice Pablo, yo estoy consciente, yo tengo una buena conciencia delante de Dios. Y ellos odian a Pablo porque piensan que está blasfemando contra Dios, ¿no? Y lo que Pablo dice en el versículo 9 es, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Nomás dijo 17 palabras, un punto, una coma. ¿Y qué pasó? El sumo sacerdote Ananías ordenó a que le golpearan en la boca. Fue todo lo que pudieron escuchar del mensaje de Pablo. Mi hermano, estos 2 versículos a mí me dan la primera vista, la primera evidencia de cuando no somos enviados.
Y cuando no somos enviados, lo primero que pasa es que no te van a escuchar. Tú puedes predicar el mensaje muy bonito, pero si no eres enviado, la gente que está ahí a tu alrededor, si no es tocada por el Espíritu Santo, porque no eres enviado, no te van a escuchar. Y es precisamente 3 intentos de Pablo. 3 intentos, y en ese tercer intento solamente lo dejaron decir 17 palabras y ya lo estaban golpeando en la boca. No lo escucharon, mi hermano. Mira lo que dice el versículo 3. Dice: entonces Pablo le dijo, fíjate cómo reacciona Pablo a lo que el sumo sacerdote hace. Dice: entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, y me mandas a golpear? O sea, ¿qué rollo con Pablo? Pues no, que mucho amor. O sea, Pablo se aventó todo un tercer viaje recolectando una ofrenda porque quiere ir a predicar los suyos, porque los ama tanto, y no aguantó el golpe. No aguantó un golpe que dio, en este caso, por órdenes de Ananías, ¿no? No lo aguantó. Y yo creo que, mi hermano, esta acción es para mí una de las claves muy principales de que Pablo iba en su carne, de que Pablo no iba siendo dirigido por el Espíritu Santo, sino que estaba siendo dirigido por sus pasiones, estaba siendo dirigido por la carne. Hermano, cuando las cosas están en tu deseo y no salen como tú quieres, te frustras y te enojas y te sacas de onda y empiezas a contestar mal, ¿no? Como Pablo. O sea, hay veces, imagínate, que tú vas saliendo a la iglesia, pero de repente llegas y estás en la iglesia, estás adorando al Señor y estás en el Espíritu, todo lo que da. Sales de la iglesia y quieres prender el carro y el carro no prende, y dices, ok, está bueno, no prende, Dios lo está haciendo por algo, ¿no? Lo tomas con calma, bien tranquilito. Pero también hay veces, hermano, que vas rumbo al trabajo, vas tarde y quieres prender el carro y empiezas y te enojas y empiezas a echar de todo, mi hermano. Se te nota cuando estamos en la carne y se nos nota cuando estamos en el Espíritu. Así que aquí, como lo que podemos ver es que Pablo pierde completamente el estilo, ¿no? Lo primero que le dice a aquella persona que él quiere evangelizar: pared blanqueada. O sea, Dios te va a golpear más fuerte a ti. O sea, que se pudran en el infierno. Casi, ¿no? ¿Te imaginas una persona que no ha escuchado o que no ha entendido de Dios porque simplemente no se le ha revelado, ¿no? ¿Sí? Simplemente no es su tiempo. Simplemente no se le ha revelado y tú quieres compartirle y que te conteste de alguna manera que no te guste a ti y que tú reacciones en la carne? Esa, para mí, mi hermano, es la segunda evidencia de que no somos enviados, que reaccionemos en la carne a las negativas de las demás personas. Y lo vemos en este versículo 3. O sea, sí estamos de acuerdo que Ananías estaba cometiendo alguna injusticia, ¿sí? Mira lo que dice Deuteronomio 25, 1 y 2. Y esto es lo que debió haber hecho Ananías. Mira: si hubiera pleito entre algunos y acudiere al tribunal para que los juzgues o lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, ¿sí? Que fue lo que hizo Ananías, y le harán azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. O sea, lo que tenía que hacer básicamente era primeramente un juicio, y cuando encontraras al culpable, pues entonces sí podía darle un golpe. Ahora tenemos que entender que Ananías realmente está haciendo algo ilegal aquí en este punto, ¿verdad? Ahora, Ananías en este momento, aunque era el sumo sacerdote, ya no eran los sumos sacerdotes que estaban acostumbrados, porque los sumos sacerdotes sabemos que venían por descendencia. Bueno, Roma había llegado al punto de que Roma ponía a los sumos sacerdotes para controlar precisamente al pueblo, ¿no? Entonces ya no eran por descendencia, sino que los sumos sacerdotes ya venían por dedazo, por así decirlo, ya venían impuestos por Roma. Entonces Ananías era una persona súper corrupta, ¿no? Era un sacerdote súper corrupto. Pero ¿sabes qué, hermano? Ni aun siendo Ananías un sacerdote súper corrupto, además, ni aun a pesar de haber hecho lo que hizo, que fue una injusticia para Pablo, Pablo no debió de haber contestado de esa forma. Pablo debió de haberse sujetado a las autoridades. Recordemos que las autoridades son impuestas por Dios.
Y la reacción de un cristiano es saber simplemente sujetarse a una autoridad. Mira, vamos a ver la diferencia en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en una acción muy similar. Juan 18:21. Dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Es nuestro Señor Jesucristo defendiéndose o hablando delante del concilio. Dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, y mira la manera más prudente de nuestro Señor. Dice: si he hablado mal, testifica en que estoy mal. Y si he hablado bien, entonces ¿por qué me golpeas? Fíjate la diferencia, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo hablando de una manera muy mesurada, y por otro lado, Pablo, pared blanqueada, ojalá te pudieras en el infierno. ¿Quién está en la carne, brother? ¿Y quién está en el espíritu? O sea, se nota que Pablo iba en sus pasiones. Y mi hermano, esa es una evidencia de que no somos enviados. ¿Por qué? Porque reaccionamos en la carne. Cuando vas en el espíritu, porque el espíritu te está mandando, hubiera reaccionado como contestó nuestro Señor. Pero cuando vas bajo tu deseo y las cosas no salen como tú quieres, siempre vamos a reaccionar mal. Así que lo que podemos ver en estas dos evidencias es de que realmente Pablo no está siendo enviado por el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Dice: los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Recordemos lo que dice el versículo 3 nuevamente. Lo leemos, lo repasamos. Dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme la ley, y tú mismo la estás quebrantando y me mandas a golpear. Y cuando dijo esto Pablo, entonces los que estaban presentes dijeron: ¿así le estás hablando al sumo sacerdote de Dios? ¿Estás injuriándolo? Versículo 5, Pablo dijo: perdón, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito estás: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Como puedes ver, mi hermano, Pablo no está pidiendo perdón, Pablo simplemente está aceptando que habló de una manera incorrecta, pero no está pidiendo perdón. O sea, lo correcto hubiera sido: perdónenme, me exalté, discúlpenme, señor sacerdote, no era mi intención, me exalté por lo que estuve haciendo. Pablo simplemente se excusa diciendo: no sabía, perdón, o sea, pero no sabía, ¿no? Entonces algunos piensan, mi hermano, que Pablo, o sea, para tratar de defender la acción de Pablo, ¿no? Algunos comentaristas dicen que Pablo pues estaba quedando ciego, ¿no? Para estos días. Entonces en estos momentos ya Pablo ya era una persona de avanzada edad y estaba quedando ciego, y que dicen ellos que por esa razón no pudo distinguir si era el sumo sacerdote o no. Pero mira, aquí yo quiero mostrarte una imagen para que puedas ver realmente. O sea, era imposible, mi hermano, que no te pudieras dar cuenta quién era el sumo sacerdote entre todos ellos. ¿Por qué? Porque tenían una particularidad de vestimenta muy diferente. Mira, en esta imagen puedes ver a un sacerdote habitual, está todo de blanco, solamente con una banda ahí en la parte de la cintura. Y del otro lado ves un sumo sacerdote que tiene una vestidura completamente diferente. Y esos son dibujos. O sea, cuando los podías ver presencialmente, era indiscutible quién era el sumo sacerdote. O sea, es muy poco creíble que Pablo no se hubiera dado cuenta. Entonces, como algunos piensan que Pablo no pudo distinguirlo, pero honestamente justificar a Pablo por este argumento no es muy aceptable. ¿Por qué? Número uno, porque nuevamente la vestimenta del sumo sacerdote no podía pasar por desapercibida, por muy ciego que estuvieran, hermano. Número dos, aún fuera la acción de Pablo de hablarle mal a alguien, aún fuera el que barre el piso, mi hermano, aún fuera el sirviente más pequeño, o el sumo sacerdote, aún fuera el gobernador, o fuera la señora presidenta, o el que quieras, mi hermano, no era la manera de contestarle a alguien, no era la manera de poder dirigirse sobre alguien. Y la tercera razón por la que no podemos justificar a Pablo por esta acción es por lo que vamos a ver en el siguiente versículo, ¿no? Pablo
realmente acepta que contestó mal, pero ¿sabes qué pasa, mi hermano? Ya perdiste. ¿Cuál era la intención de Pablo de ir a su ciudad? Predicar a su gente. La intención de Pablo era buena, era de ir a predicar a los suyos, era de que ellos conocieran de Cristo, que ellos pudiesen recordar quién era Él y cómo Dios lo había transformado y por qué lo había transformado. Esa era la intención de Pablo, y que más gente creyera. Digo, por Dios, ya el Señor había usado a Pablo en Asia, en muchas partes, ya había hecho bastantes iglesias por manos de Pablo. Había ya muchos congregantes en Éfeso, ni se diga, había cambiado completamente la historia de Éfeso. Ya la gente ya no era, mucha gente ya había dejado la idolatría. Entonces Pablo de cierta manera decía, bueno, ya Dios me ha usado en todo esto, ¿por qué no me puede usar en su nación, en mi nación, con mi gente? Y entonces Pablo, en esa pasión de querer ir a predicarle por amor a los suyos, al ir en sus pasiones y al que no les salgan las cosas como él quería, y empiezas a reaccionar mal, ya perdiste, hermano. Si le contestas mal a alguien, ya perdiste. Imagínate que estás con tu vecino y tu vecino no conoce de Cristo y tú quieres ir a predicarle, y tú le estás compartiendo una vez y otra vez, y lo invitas a una carnita asada a tu casa con la finalidad de platicarle de Cristo, para hablarle de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y de repente tu vecino te ve, no sé, de una manera muy altanera, o de repente te dice, no, tú y tu Dios no me interesan, y tú te enojas, y en ese enojo, mi hermano, en la carne, empiezas a decir, no, pues ojalá te vayas al infierno, ¿no? Hermano, esa contestación que tuviste y que hiciste por estar en la carne, ya te echó a perder toda la labor. Ya perdiste. Pablo, en este momento, en su tercer intento, al contestarle así, ya no iba a poder hacer nada. Al menos él ya no iba a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque ahora ya la gente ya está vacunada en contra de lo que Pablo le quiere decir por la manera de contestar. ¿Me entiendes? Versículo 6. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace Pablo, no? Porque ya una vez que ve Pablo ahí que le están reclamando por haberle contestado así al sumo sacerdote, y al ver precisamente que ya no sabe qué contestar, y que ya ellos ya de plano ya están cauterizados a la palabra del Señor por la reacción, básicamente. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pues bueno, de una manera astuta trata de desviar la atención. Y es por eso también que no coincido con que Pablo no pudo ver al sumo sacerdote, no lo pudo reconocer. ¿Por qué? Porque este versículo 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, es decir, sí pudo notar que unos eran saduceos y otros fariseos, pero no pudo notar al sumo sacerdote. Pues es increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con este versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando dijo esto, se produjo una gran disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que estas cosas sí pasan, ¿no? Lo que hemos explicado muchas veces, que los saduceos nada más contemplaban los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, lo consideraban ellos nada más como los sagrados, y en esos 5 libros no se habla nunca de la resurrección, no se habla nunca de esta esperanza, y esto hacía que los saduceos no creyeran en la resurrección. Pero los fariseos era otra rama que sí creían en la resurrección, porque ellos consideraban los demás libros también sagrados, todo lo de los profetas, y los otros libros históricos, y los consideran también como libros que habían sido inspirados por el Espíritu Santo o por Dios. Entonces había una división entre ellos, los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí, y esto lo nota Pablo, ve que hay una división ahí entre los dos grupos, y Pablo aprovecha esto y les dice lo que les dijo en estos 3 versículos, ¿no? Me están acusando por creer en la resurrección. Imagínate, ¿no? Les dice eso, y ahí es donde empieza la disputa entre los dos, entre los saduceos y los fariseos. Versículo 9 dice, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hemos hallado en este hombre, que si un espíritu le habló, o un ángel, no resistamos a Dios, por favor, ¿no? Es lo que están diciendo los fariseos. Versículo 10,
y habiendo gran disensión, nuevamente el tribuno, pobre tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y les llevasen a la fortaleza. El tribuno tiene un problema, ya sabe que Pablo es ciudadano romano y ahora tiene que protegerlo, ¿no? Entonces, pobre tribuno, no entiende nada porque ellos están hablando en arameo y el tribuno pues, nada más habla griego y no sabe qué está pasando. Ya va un intento, lo quieren matar a Pablo en el capítulo 21, en el capítulo 22 le da chance de volver a hablar, les habla en hebreo y otra vez la gente empieza a gritar que lo maten. Y luego en este capítulo 23, un tercer intento, nuevamente ahora, pero ahora son los del Sanedrín los que quieren acabar con Pablo. Entonces el tribuno, pues pobre tribuno, ahora ¿qué hago con Pablo? ¿Para dónde lo saco? No sé ni por qué lo están acusando, no sé por qué lo quieren matar. Lo mejor es sacarlo, ¿no? Pero por otro lado, hermano, por otro lado, y esto es creo que la finalización del tema del día de hoy, pobre Pablo, ¿no? Pobre Pablo, porque imagínate cómo se ha de sentir. Tenía todo un deseo en su corazón por meses de querer ir a Jerusalén a poder predicarles y hablarles de Cristo para que su gente se salvara, como Dios lo había tocado a él y lo ha salvado a él, ¿no? Y él quería ser partícipe y quería ser promotor precisamente de que su gente se salvara. Así que pobre Pablo, 3 misiones o viajes misioneros que tuvo Pablo, un chorro de iglesias que pudo fundar, pero no puede con los de su casa, ¿no? Y eso nos pasa mucho a nosotros. Hay gente que escucha con atención, mi hermano, hay gente que te va a escuchar con atención, que cuando tú le hablas de Cristo y les compartes te van a escuchar muy atentos, pero hay gente o hay veces que en tu casa no te van a escuchar. Es muy común. ¿Por qué? Ya lo dijimos, no se trata del que quiere, no se trata del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Recuerda que Dios tiene que tocar el corazón de las personas. Aquí el punto es ir a predicarle a aquellas personas que Dios te diga que les prediques. ¿Entiendes? Versículo 11 dice: y a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo. Y esta es la tercera evidencia, mi hermano, porque Pablo en este momento, en esta noche, ya cuando ya el día se acaba, Pablo puede reflexionar en su celda y se siente miserable. Y en ese sentimiento el Señor llega con Pablo y le vuelve a dar ánimo a Pablo. Dice: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Y es la tercera evidencia de que no somos enviados. Nos vamos a desanimar. Mi hermano, la primera evidencia cuando no somos enviados es que no nos van a escuchar. Lo segundo que pasa es que vamos a reaccionar en la carne cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y la tercera evidencia es de que nos vamos a desanimar. ¿Por qué? Porque las cosas no van a salir como tú y yo queremos, mi hermano. Así que tenemos un Pablo todo desanimado, pero ¿sabes qué es lo hermoso de todo esto? Que a pesar de que Pablo está yendo a un lugar sin ser enviado por él, que está yendo a un lugar para ir a predicar su palabra, pero sin que el Señor le haya dicho, lo más hermoso de esto es de que aún así el Señor demuestra su amor con Pablo. Y dice: ok, ya te dejé hacer lo que querías hacer, no funcionó, hiciste tu plan, hicieron su plan, hicieron el plan del hombre, ustedes pensaron que pagando los votos de ciertas personas la gente los iba a escuchar. Tú pensaste que dando tu testimonio nada más iba a ser suficiente. Tú estás pensando, Pablo, que ahora ya estás delante del Sanedrín y te van a escuchar. Ese es tu plan, Pablo. Pero a partir de los versículos que viene el plan de Dios. ¿Me entiendes? Tu plan, Pablo, no funcionó en Jerusalén. Pero a partir de ahora, Pablo, viene mi plan y ese va a ser en Roma. No te quiero aquí, Pablo, en Jerusalén. Ya te lo dije desde que te convertí, te quiero para los gentiles. Pablo, a partir de aquí, dame la oportunidad de tomar yo el control nuevamente de tu vida, porque te tengo que llevar a Jerusalén para que prediques allá. Mira lo que dice nuevamente este versículo 11, dice: y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mi hermano, el tema del día de hoy me hace llegar a una conclusión. No pongamos en riesgo las vidas de otras personas, o las vidas espirituales de otras personas, perdón. No pongamos en riesgo las vidas espirituales de otras personas yendo a predicar por nuestros deseos. ¿Por qué?
Porque si vas bajo tu deseo y reaccionas como reaccionó Pablo, imagínate Pablo en su celda diciendo, hijo, eso, ¿por qué empecé diciendo lo que dije? O sea, ¿por qué dije yo con toda buena conciencia? O sea, ¿por qué no empecé diciendo otra cosa? ¿Por qué perdí el control en ese momento? O sea, la regué. Deja tú, ya no puedo borrar eso, ya no hay marcha atrás. Ya no voy a poder predicarles a ellos, ya no voy a poder hablarles de Dios porque ya no me van a escuchar. Ya no me van a escuchar porque ya perdí mi oportunidad por reaccionar en la carne. Hermano, ten mucho cuidado. Hay una canción muy hermosa que dice que si tu presencia conmigo no va, ¿sí? Si tu presencia conmigo no va, ni te muevas, hermano. Si la presencia de Dios no va contigo, no te muevas. Si la presencia del Señor no va con nosotros, no vayamos a ningún lugar. Así de simple. No vayamos. El Señor tiene que guiarnos para que podamos ser útiles a su servicio. Así que, mi hermano, es el tema del día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Y recuerda que la palabra del Señor nos reaviva todos los días.